M'agradaria sol·licitar la presència així en l'escenari de la presidenta de les clavarieses de la nostra societat, doña Amparo Miquel. Bon dia, se me sent bé? Un any més, les clavarieses volem donar un reconeixement a unes persones que col·laboren desinteressadament per la societat i nada, pues anem a ello. Este any la claveria ha reconegut, en reunión ordinaria celebrada el pasado 3 de noviembre de 2015, la Clavería de Santa Cecilia acuerda que el homenaje que cada año otorgamos a personas vinculadas a esta sociedad musical, este año sea para unos hombres muy cercanos y conocidos por todos. Compañeros a los que queremos agradecer su disponibilidad y colaboración desinteresada, que han trabajado, trabajan y esperamos poder contar con ellos durante muchos años. Estas personas son don José Daniel Zaragoza Sempere y don Antonio Gómez Gómez. Por favor. Presencia del presidente de la Sociedad Musical Artística Manisense, don Ernesto Chenoy, y al director de la banda juvenil de la Sociedad, don Jesús Manuel Jareño González, per a rebre als nous membres que s'incorporaran avui a esta formació. En primer lloc, els clarinets. Miguel Aliaga Fenollosa. Mireia García Barra. Laura García Juan.
Ramírez Porcel. Flauta, Silvia María Lozano Moya. Oboes, José Luis Ferris Vilar. Eva Gómez Severín. Y Andreu Obón Lara. Percusión, Guillem Moreno García. Por último, al contrabajo, Macarena Martínez García. Saxofón alto, Marta Torrijos. Amb esta segona part, la banda juvenil de la Societat Artística Manisense ens oferiran les següents obres, que llevant del pas doble, totes elles aniran acompanyades d'una xicoteta introducció en voz en off. En primer lloc, tocaran El Casteller, un pas doble de Miguel Torres. En segon, The Promised Land, de Carlos de la Fuente. Tercer, Mur de Ney, de Mario Landete. Quart, Duendes, de Juan Daniel Jover. I cinc, Pacific Dreams, de Jacob Hahn. I tot això baix la batuta del nostre director de l'agrupació juvenil, don Jesús Manuel Jareño González.
En un mundo donde la maldad, el dolor y el sufrimiento se hacen patentes, un planeta que se muere debido a la devastación del hombre, incapaz de cerrar sus heridas, nuestros protagonistas se dispondrán a buscar la tierra prometida, y así aliviar el sufrimiento que en el planeta podrán encontrar en él la felicidad.
Mourne está inspirada en la mitología celta, en sus ritmos, en sus paisajes y en la infancia del valiente Cuchulain. El título de esta obra hace referencia al lugar de nacimiento del joven, unas extensas llanuras en la costa este de Irlanda, actualmente Condado de Londres. Está dividida en 3 partes. La primera parte, donde se describe la infancia del joven, el tema presentado es alegre y jocoso. En la segunda parte se evocan los paisajes y las llanuras de Mourne. A su vez, se reflexiona sobre la superación personal, leyenda de Cuchulain en la tierra de Santa. En la última parte, la reposición del tema principal nos lleva hasta una mezcla donde los motivos aparecidos anteriormente se fusionarán para crear el final.
Los duendes son sin duda los seres mágicos más representativos del elemento y como tales son bastante apegados a aquellos lugares que sienten como propios. De hecho, la palabra duende proviene del vocablo árabe duá, que significa el que habita. Aunque un poco de rebeldes y traviesos, en el fondo son unos seres tiernos que necesitan todo el tiempo que les demostremos cuando los apreciamos. Muchos duendes han concedido favores que se creían imposibles de alcanzar, aunque convivir con ellos puede resultar una experiencia impredecible. También puede ser una convivencia de buena fortuna, si se aprende a manejar sus códigos y despertar en ellos cariño y respeto. La siguiente obra describe con música una pequeña historia vivida hace muchos años en un lugar muy lejano. Los niños de la familia jugaban en el comedor de la casa tranquilamente y sin que ellos se dieran cuenta, unos pequeños duendes les observaban desde debajo de la mesa. De repente sonó el teléfono y los duendes, muy asustados, empezaron a moverse y a buscar otro lugar para poder ocultar su pequeño cuerpo. Pero con los nervios del momento tropezaron y fueron descubiertos por los niños. Aquí empieza la primera parte de la obra, donde los niños persiguen a los duendes por toda la casa. Se suceden las caídas, los golpes, los tropiezos. Imaginaos cómo quedó toda la casa. Hasta que al fin los duendes tropezaron con una estantería y se cayeron al suelo con ella. La caída da paso a la segunda parte. En ella podemos observar a los duendes con cara de miedo intentando apartarse y los niños con la típica cara de curiosidad, hasta que una pequeña caricia da a entender tanto a unos como a otros que todos son seres amables y amistosos. Seguidamente, y con mucho entusiasmo, los niños llamarán a su familia y a sus amigos para presentarles a sus queridos nuevos amigos. Y finalmente se organizará una fiesta para despedir a los pequeños seres, pero al parecer esta despedida será solo por unos días. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes os están observando.
Pacific Dreams o Sueños del Pacífico. Es un fresco musical que relata el viaje de Miguel, un joven compositor español que llevó una vida llena de viajes que le condujeron lejos de España, su país natal. Estando en Australia, para alejarse de la sensación de la lejanía, paseaba por las calles de un barrio de Sydney llamado The Rock. En un mercado abierto, en una calle donde todo le recuerda a la época colonial, Miguel descubre una reproducción de Pacific Dreams, un cuadro de William de Sazzo que representa las olas rompientes de una isla exótica del Pacífico. Al final de las estrechas calles del barrio surge en él un imponente puente en el puerto de Sydney. Las imágenes se mezclan y se superponen las hermosas playas del Pacífico en la escena australiana. De pronto, recuerdo una melodía que le habían enseñado en ciertos lagos japoneses. ¿Es la influencia japonesa que se encuentra en esta ciudad cosmopolita lo que provoca el recuerdo de esta melodía? ¿O viene de la presencia de estas aguas que bordean la ciudad, magnífico trampolín en las playas de Tahití? Miguel no lo sabe exactamente. ¿Puede utilizar este tema para crear una obra que refleje sus sentimientos por la metrópoli australiana? ¿Cómo integrar en el cuadro Sueños del Pacífico en este conjunto? Miguel no es un fan de la música hawaiana, pero tal vez podría utilizar la lengua polinesa de las islas de Hawái y Tahití, llena de hermosas combinaciones de vocales que se pueden interpretar al libitum por un coro mixto. Acorralado por estas ideas y con el cuadro Sueños del Pacífico bajo el brazo, Miguel coge el metro y lanza una última mirada al puerto y a la nueva ópera de Sydney, mientras el tren se sumerge en la oscuridad. «Vamos camino al hotel, a trabajar, debo ponerme a componer», piensa Miguel. La obra que vamos a escuchar a continuación consta de las siguientes secciones. Maestoso. Miguel está impresionado por el puente del puerto de Sydney, pero siente un solo deseo único: salir de la ciudad para ir a una isla exótica en algún lugar en medio del Pacífico. Standy Rock. En el barrio de las Rocas, alrededor de una plaza, los músicos tocan, bañando en este ambiente tan especial el sueño con Tahití y Hawái. Adante lamentoso. Tristemente, solo en esta gran ciudad, Miguel se refugia en su habitación y encuentra consuelo en su cuadro, Sueños del Pacífico. Y alegre, Miguel embarca en un barco que le lleva desde el puerto de Harbour hasta Circular Quay. En sus pensamientos está de ruta por Hawái o viajando a un lugar de su país natal, pero los edificios de Sydney le devuelven a la realidad.